8 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Esto es algo que se viene hablando, no es de este año, la verdad es que ya es una tendencia que viene de hace algún tiempo. Yo esto que estoy diciendo lo digo porque soy un atrevido, porque en realidad tenemos un especialista para hablar de esta cuestión, pero sabemos que hace algún tiempo que la Sociedad Argentina de Pediatría está alertando sobre la compleja situación que estamos enfrentando como país ante la caída de coberturas de vacunación, ¿sí? Y la reaparición de enfermedades prevenibles. El otro día, fíjense esto, yo estaba en un mercadito y Dante estaba con un poco, mi hijo Dante tiene 4 años, estaba con un poco de tos y no sé qué, esto que lo otro, y la chica de la caja dijo, no, yo a mi hijo, tiene un hijo jovencito, dice, no lo vacuno, no se enferma nunca, te lo juro. Esa fue la charla. Sí, va de la mano de que esta gente esté en el poder, de que a esta gente la voten. Bueno, los expertos lo que advierten es todos los riesgos asociados al descenso de estas tasas de inmunización y apuntan urgentemente a recuperar niveles históricos que lo que hagan es modificar el perfil epidemiológico de esta región, de la Argentina. Bueno, hace algunos días ya que venimos pensando en la idea de hablar de esta temática, que es muy importante. ¿Cómo no vamos a vacunar a los pibes? Estamos todos locos, bueno. Entonces, ya me voy al teléfono para saludar a Carlos Kohler. Él es pediatra y médico especializado en vacunación y está en línea. Hola Carlos, ¿cómo estás? Sol y José te saludan por aquí en Radio Urbana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias Carlos por prestarnos un ratito de tu tiempo. Por Carlos, favor. ¿cuántos años como especialista en vacunación, como pediatra? Mirá, yo trabajé en la municipalidad y en región sanitaria 1, o sea, esa fue mi función pública, durante 35 años. Bueno. Y durante esos 35 años, en realidad 5 menos, porque en la última etapa me degradaron, y 30 años prácticamente manejando las inmunizaciones en Bahía y en la región, que son 15 partidos de alrededor de Bahía Blanca. Uh-huh. Bueno, una vasta experiencia podríamos decir. Y en todos estos años, aprovechando tu conocimiento, imagino que has podido palpar los diferentes momentos de la relación de las personas con las vacunas. ¿Cómo fue esa fluctuación? ¿Cómo fue la confianza de las personas en la vacunación? Quiero preguntarte eso para poder hacer una comparación con la actualidad. Mirá, fueron etapas duras de mucho trabajo, de equipos de trabajo. Realmente esto se logró porque hubo mucha gente trabajando en esto, pero te hago un poquito de historia para que se entienda. Por favor. El programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud pergeñó una especie de programa, justamente, que era para entrenar equipos de salud, o sea, agentes de salud que trabajaran en inmunizaciones, desde lo teórico a lo práctico, que era aplicar vacunas. Uh-huh. Esto fue comenzando la década de los 80 y se puso en práctica. Yo tuve la suerte de ingresar prácticamente en esa etapa. No solo hice el curso de la OPS, sino que además después lo volví a dar yo varias veces para seguir entrenando gente. En ese momento las coberturas eran del 68%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 chicos, 68 estaban vacunados. Bien. Y el resto no. Uh-huh. Lo cual, desde el punto de vista estadístico, hacía correr serios riesgos de que hubiera epidemias de cualquiera de las enfermedades prevenibles por vacunas. De hecho, había en ese momento una gran incidencia de estas enfermedades y además había mortalidad importante. Claro. Por convulsa, por polio, por tuberculosis, por tétanos. Y bueno, entonces hubo que trabajar muy rápido, muy rápido. Aquí en Bahía diseñamos un plan de trabajo urgente. Durante un mes se entrenaron a voluntarios para aplicar vacunas o hacer cursos rápidos como para concientizar a la población. Y aquí tuvimos la suerte de tener la visión de que era muy importante la comunicación, así que trabajamos con
los comunicadores de aquella época y de las pocas radios que había y 2 canales de televisión Claro. que emitían frases que habíamos elaborado para tratar de manejar esa urgencia de vacunar. Y tuvimos la suerte que hubo muy, muy buena recepción por parte de los medios y por parte de la gente. Y prácticamente en 6 meses hicimos 2 jornadas de vacunación, que fueron sábado y domingo, donde hubo móviles que recorrieron toda la ciudad de entidades, no solo oficiales, sino también particulares, a las que fueron invitados para prestar sus vehículos y choferes. Así que hubo como cerca de 50 vehículos, incluidos 2 de estos móviles de la policía en aquella época, que eran una especie de combi con puertas abiertas, Sí. que poco tiempo antes aparecían en la calle y no quedaba nadie. Bueno, acá en los móviles había vacunadores y la gente se acercaba para vacunar. Realmente fue una experiencia muy, muy buena y pasamos de una cobertura del 68% al 84% en 48 horas. Bueno, Lo claro. cual fue un éxito rotundo y una experiencia inédita que se copió en algunos lugares del país. Muy bien, bueno. Después la Se década de pudo, oro, se pudo perdón, se pudo revertir esa tendencia que venía de una vacunación muy baja. ya tener 84% implica tener poco riesgo de que haya Bien. epidemia, por lo menos 84%. brotes epidémicos. Muy bien. De allí pasamos a la época de oro de Bahía Blanca y la región, con coberturas del 95% y más, que esto era, digamos, el éxito rotundo del programa ampliado de inmunizaciones, porque el 95% de cobertura de vacunación significa que prácticamente no va a haber ninguna de las enfermedades inmunoprevenibles. Dos. Así que Ca- por eh, 20 años prácticamente no tuvimos enfermedades que se preveían por vacunas. Esta época de oro, Carlos, ¿en qué años Sí, fue? ¿En qué momento de la por eso, Argentina? el programa ampliado de inmunizaciones arranca en los 80. Y ya digo, nosotros, no tengo exactamente el año, pero creo que el 84, 85 fue que hicimos esa experiencia inédita y quedamos ya en un nivel promedio de vacunación que no permitía que hubiera ninguna de esas enfermedades. Claro. Eh, Acuérdense de lo que les dije, el 68% eran 68 chicos vacunados, el resto no. Acá Sí. eran de cada 100, solamente 5 no se vacunaban. Claro. Por lo tanto, el riesgo a que haya una enfermedad inmunoprevenible es dificilísimo, porque para eso necesitamos que esos 5 que no se vacunaban estuvieran juntos, Claro. o coincidieran en una familia. Claro. El resto no podía contagiarse porque estaba vacunado. Bueno, eso duró más o menos hasta el 2010. De allí en más las coberturas, y esto es un fenómeno mundial, comenzaron a caer. Los grupos antivacunas tomaron mucho vuelo, y cuando comienza el auge de las redes, se apropiaron de ellas y Sí. tuvieron un éxito importante en la difusión de todo lo que es la parafernalia antivacunas. Sí, sí. Y allí es donde digamos, el aparato de salud pierde su gran batalla, que fue a través de las redes. Es decir, no hubo quien previera esta situación, como nos tomó todo de sorpresa, ¿no? En su momento, todo el auge de las redes, pero en salud debería haberse armado un aparato de difusión a través de redes o comunicación. Y justamente, por decirlo en términos futboleros, primerearon estos grupos, y realmente la suma de esto, más el COVID, que implicó encerrarnos por un tiempo, significó que las coberturas de vacunación que ya venían descendieran en forma crítica. Consecuencia, hoy estamos prácticamente como en los años 80, o sea, perdimos 50 años de trabajo. Para, Carlos, quiero detenerme en ese dato. Sí, Vos me decís que hoy estamos al nivel de los 80, quiere decir que 68, más o menos 68 sí, chicos de cada 100 se están vacunando cuando llegamos a tener 95. exactamente.
exactamente. En estos últimos tiempos hubo un gran avance, no digamos gran, hubo un avance a través de la Sociedad de Pediatría y bueno, y de la gente que ha trabajado en esto por mucho tiempo, y hay sectores que están en coberturas del 70 y pico por ciento, o sea, 10 puntos más, pero estamos por debajo de 80, que es un nivel crítico que implica que en cualquier momento puede haber un brote de enfermedades. De hecho, ya hay 4 muertes por tos convulsa, que esto, cuando nosotros teníamos cobertura del 95%, yo les digo así, si yo hubiera tenido una sola tos convulsa con 95% de cobertura, hubiera presentado la renuncia. Así que hoy tener 4 o 5 chicos muertos porque no están vacunados, realmente Sí, es imperdonable. es imperdonable. Eh, Carlos, ¿qué incidencia tuvo lo sucedido en 1998 cuando aquel médico inglés, Andrew Wakefield, o como se pronuncie, no sé si esa es la pronunciación Sí, correcta? no merece ni que lo nombremos. Sí, Wakefield. sí. Presentó esa investigación preliminar con muchísimas faltas de pruebas y demás, donde vinculaba a la vacunación con chicos que luego desarrollaban autismo. Sí. Porque ese es un De- discurso, esto sucedió en el 98 y es un discurso que hasta el día de hoy encuentro en las personas que se refieren a sí mismas como antivacunas. sí, generó un revuelo muy importante presentando pruebas, que ahora les aclaro el resto, y también llevó muchos adláteres. Eh, Ese hombre lo publicó en el Lancet, que es una de las publicaciones más importantes, si no la más importante en el mundo, por eso se les llevó tanto el apunte. Pero hubo muchos eh, científicos que se dedicaron a ello, a ver qué era lo que había presentado, y eran todos trabajos fraguados. Tanto es así que este hombre que era inglés, o es inglés, se le retiró la matrícula y se lo expulsó de todos los niveles científicos en los que estaba. Este señor se mudó a Estados Unidos y generó un movimiento muy importante en Estados Unidos. Se ve que tiene un carisma importante, ja, pero todos sus estudios fueron totalmente desmistificados. Claro, y encima ataca a las vacunas principales en la infancia, porque son las que previenen enfermedades como sarampión, paperas y rubiolas. Tal cual. En nuestra época hablo de tiempo pasado, eh, un caso de, bueno, hoy sigue siendo el mismo axioma, un solo caso de sarampión es epidemia, Claro. porque cuando teníamos coberturas que orillaban el 100%, realmente un solo caso de sarampión era para prender todas las alarmas, ¿no? claro. Carlos, ¿en qué afecta al país la salida de la OMS, la salida definitiva de la OMS? Digo, esto entiendo que no colabora en nada, ¿no? Yo creo que A esto, mejorar los resultados. sí, yo no me atrevo a analizarlo hoy, no conozco tampoco a fondo el fundamento de esto. Sí conozco y lo he dicho, el pobre papel que tuvo la Organización Mundial de la Salud durante el COVID, tanto que eh, cosas que dijo después tuvieron que desdecirse y realmente no actuaron como líderes en el tema. Prácticamente cada país fue tomando sus decisiones, algunas equivocadas, otras no, y otras, bueno, como improvisación. Si, cosa que hoy sucedería ante un brote importante de cualquiera de estas enfermedades. Por lo tanto, perdió mucha credibilidad. Ujú. Y lo digo yo que, eh, no como palabra autorizada, sino que he cursado muchas cosas de inmunizaciones a través de la Organización Mundial de la Salud o de la Panamericana de la Salud, que es una rama. Sí, sí. Pero por eso digo que no me atrevo a analizarlo hoy, eh, porque no conozco los fundamentos. Está muy bien. Eh, ha perdido mucha credibilidad la OMS. Carlos, ¿qué hubiese pasado si desde el mediados de los 80 y hasta hoy hubiésemos sostenido ese bajo nivel de vacunación y nunca nos hubiésemos acercado casi al 100? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuáles serían los escenarios actuales? Estaríamos como estuvimos, y de esto hablo de Bahía Blanca, porque Bahía Blanca fue un ejemplo para el país, incluso hacia afuera del país se tomó como ejemplo. 95% de cobertura, son pocos lugares
del mundo que han conseguido llegar a esto. Así que si hubiéramos mantenido esa línea, no tendríamos ninguna de estas enfermedades que hoy prácticamente estamos esperando que sucedan en cualquier momento. ¿Qué pasa? Como todavía hay gente adulta vacunada, Claro. estas enfermedades siguen ocultas. Sí, sí. Pero si ustedes piensan, a ver, planteémoslo de esta manera, quiero hacerlo en una forma matemática legible, digamos. Ujú. Si vamos a hacerlo redondo, si yo tengo un 50% que no se vacuna, ¿sí? Sí. Tenemos que es lo de la manera que se calculan las coberturas. Quiere decir que de 100 chicos, 50 no se vacunan. Si Bahía tuviera 3.000 nacidos por año, si de esos vacunamos el 50%, 1.500 no se vacunan, ¿cierto? Mm. ¿Me siguen? Perfecto. Al año siguiente nacen otros 3.000, Sí. 1.500 no se vacunan. Ujú. Ya sumamos 1.500 a los 1.500 anteriores, Claro. son 3.000 sin vacunar. Claro. Y así sucesivamente. Va creciendo la población En- no vacunada. Exacto. En 10 años son 30.000 no vacunados. Claro. Y ahí es donde un caso se empieza a transmitir. Como están repartidos en toda la ciudad, ahí es donde aparecen las epidemias. Con el agregado de que tos convulsa, polio, tétanos, tuberculosis, sarampión son enfermedades potencialmente mortales. Claro. Que ese es el tema también. Yo creo que con lo que se especula es que justamente gracias a la vacunación se han convertido en enfermedades. Yo, por ejemplo, de chica fui vacunada y sin embargo tuve sarampión o varicela y fueron enfermedades que las pasamos como algo que no afecta demasiado a la salud, pero justamente por la vacunación, como que se subestima el poder de la vacunación. Tal cual. Lo que pasa que en mi época, eh, estas enfermedades, los médicos las veíamos en el hospital y veíamos los que morían por estas enfermedades. Así que el que vio morir a un chico por una enfermedad inmunoprevenible y sabiendo que después esto no sucedía más por la vacunación, es imperdonable lo que está sucediendo. Las vacunas, justamente uno de los axiomas que se dicen en el mundo es que están sufriendo su propio éxito. Al no haber enfermedades inmunoprevenibles a la vista Claro. o gente que muere o que Claro. se enferma por esas enfermedades, es como que las hemos ido olvidando, ¿sí? Qué bárbaro. Y entonces, ¿para qué me voy a vacunar de tos convulsa si no he visto Si a no nadie existen, con tos claro. convulsa? Bueno, dejemos pasar estos 5 o 10 años, como digo, y los van a ver. Y van a haber muertes por tos convulsa, que de hecho ya las tenemos. Carlos, la última al menos de mi lado. ¿De qué manera se le habla a la gente para que vacune a los pibes? ¿Cómo Bueno, los convencemos? ¿Qué hay que decirles? Imagino que te debe indignar, ¿no? Ver a una mamá o un papá con un nene chiquito y que dice, no, yo no lo vacuno porque así es mejor. Sí, o a veces también el discurso es no lo vacuno porque la vacuna le genera la enfermedad. La Bueno, vacuna le da claro. los síntomas y le genera la enfermedad. Otro axioma que se usó mucho es que la ciencia mata al rumor, ¿sí? Todo lo que uno escucha en contra de las vacunas son rumores. Claro. Si la ciencia para esto es exacta, es decir, aquí no hay tutía, nadie puede discutir el valor de una vacuna. Ujú. Todo lo que se discutió en el COVID es rancho aparte, porque fueron vacunas de emergencia, ¿sí? El resto de las vacunas, para poder salir al mercado, tienen una experiencia importantísima y además un nivel de control que es realmente excepcional. Por lo tanto, las vacunas que salen, cuando empezamos con el programa ampliado de inmunización en los 80, teníamos 6 vacunas. Hoy tenemos 20 en el calendario oficial y gratuitas. Esto demuestra también lo que se ha progresado y las enfermedades que se han prevenido. La pregunta es muy buena porque hoy dependemos mucho de las redes y las comunicaciones. Yo decía que el ministerio ya debería tener un departamento que se ocupe solamente de la comunicación en salud. No solo en las vacunas, sino en determinados aspectos también. Y acompañarnos, como hicimos en aquel momento, aquella también situación histórica, que tener buen contacto con los medios de comunicación y que los comunicadores nos acompañen en esta cruzada, porque esto ya es una cruzada. Es decir, volver a conseguir un 90%. Me conformo con un 90% de vacunación, Sí. va a ser una proeza difícil de alcanzar. Bueno.
Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Radio Urbana. La verdad que me parece que hemos podido tener una charla súper rica y con un contexto histórico muy importante, porque por algo estamos como estamos, y me quedo con esa frase que dijiste, que es lamentablemente aterradora, que es: perdimos 50 años de trabajo. Sí, y es duro porque cuando comencé a dar clase a las enfermeras, una de las frases era que el que se dedicara a vacunas se apasionaba. El que no se sintiera apasionado con las vacunas, que se dedicara a otro tema, no perdiera tiempo. Y realmente es así. El equipo de vacunación ha sido siempre excepcional, porque las enfermeras le ponen su alma para conseguir vacunar, ¿sí? Muy bien. Carlos, muchas gracias de nuevo. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, esperemos que comuniquen bien. Vamos a hacer lo posible. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Carlos Kohler, él es pediatra y médico especialista en vacunación. Qué bravo escuchar, perdimos 50 años de trabajo. Sí. Y Sí. me gusta porque Carlos es axiomero viejo, ¿viste? Que dijo 2 o 3 axiomas, Sí. y son muy buenos para poder entender la situación. Y esto de que, claro, como nos vacunamos, como las enfermedades no circulan, dejamos de pensar en eso, nos relajamos y decimos: "Ah, no me vacuno más". Sí, es que en estos momentos de, como comentamos siempre acá, de degradación y de individualismo, se me suma otro concepto que lo pensaba todo el tiempo mientras le hacíamos la nota a este médico, que es la soberbia. ¿Con qué soberbia se vive como para pensar esto de que a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar, yo me cago en el resto porque total no voy a ser perjudicada? Es terrible. Es terrible y nos puede conducir a situaciones peligrosísimas. La poliomielitis, por ejemplo, en la Argentina y en gran parte del mundo fue no solamente mortal. Yo que trabajo con la discapacidad, muchas de las personas de alrededor de 60 años Claro, que la vemos polio. en silla de ruedas, es por la polio, afecta a las infancias, te adormece y te mata los músculos, tanto de piernas como de brazos. Eso sí es agarrado a tiempo, si no te puede matar, o sea, mata a un niño, mata a una niña en sus primeros años de vida. Entonces, esta soberbia con la cual nos referimos a esto, a personas que han pensado en la Argentina y que han trabajado por este país con tanto ímpetu, con tanto esfuerzo, y que de pronto venimos acá a relativizar toda su historia, toda su carrera. Sí, la verdad que es muy fuerte escucharlo de un tipo que hace más de 30 años que se dedica a esto y que ha vivido todo. Y bueno, lo que decía Kohler, ¿no? Cómo apunta a las redes sociales. Sí, muy actualizado en su Sí, pensamiento. Kohler. acá lo hemos charlado en varias oportunidades con Marcelo Díaz, de cómo a través de las redes sociales se instalan estos temas, incluso de que los pájaros no son reales. Él tiene una columna que se llama así: Los pájaros no son reales, y se generan movimientos Sí. fanatizados con eso, Es que surgen de una mentira. Es que ¿viste? como un reel de Instagram o como un TikTok sí, adquiere sí. una veracidad científica, Claro. cuando no sabemos ni siquiera quién nos está hablando, No. con qué fuentes y desde qué lugar. ¿Mm?